tardes amigos, bienvenidos a un nuevo programa de debate odontológico. En semanas pasadas hablamos sobre también deformidades dentofaciales, pero hablamos sobre tratamientos ortodóncicos, sobre tratamientos de clase 3, ¿no? Incluso con camuflaje, incluso con extracción de caninos, ¿no? Pero hasta dónde llega lo que es la parte ortodóntica y hasta dónde llega y de dónde empieza lo que es la cirugía ortognática. Y para eso hemos invitado a un especialista, al doctor Gerald Ventura Ponce, especialista en cirugía oral y maxilofacial y docente universitario. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, doctor. Hoy vamos a hablar sobre el manejo de deformidades dentofaciales. Doctor, esas deformidades dentofaciales tienen varios orígenes. ¿Qué nos trae usted? ¿Qué orígenes debemos tomar en cuenta para evaluar estas deformidades? En la evaluación de pacientes portadores de deformidades dentofaciales, tenemos como causas o etiología congénita, del desarrollo y adquirida, ¿no? Dentro de la congénita podemos citar algunas personas que nacen, ¿no?, con síndromes o que nacen con alteraciones del crecimiento y desarrollo de los maxilares, como son los pacientes con paladar fisurado o labio fisurado, o fisuras labiopalatinas. Dentro de estas, pues, alteraciones congénitas, los pacientes con fisurados tienen retraso del tercio medio facial. O sea, en el crecimiento y desarrollo del esqueleto facial de la mitad de la cara, no hay un crecimiento anteroposterior. Y ahí hay que dar ayuda en etapas tempranas, haciendo con cortes en el maxilar superior, como vamos a ver en pantalla, un caso que les he traído de un niño con secuela de fisura y paladar hendido, en donde tiene ya una mordida cruzada anterior, y mediante una técnica de osteotomía tipo Lefor 1 para avanzar el maxilar mediante ortopedia maxilar, porque en pacientes que ya han completado o están por completar el crecimiento, pues hay que utilizar tracciones ortopédicas ayudadas con corticotomías o con distracción osteogénica. Claro, es muy diferente el tratamiento, porque en un programa pasado también hablamos de FLAP, pero desde que son bebés, ¿no? Sí. Y en este caso, cómo afrontarlo desde que ya el paciente ya está terminando su desarrollo, ¿no? Sí, o está llegando al pico de crecimiento, claro. Entonces, o meses antes de que llegue al pico de crecimiento, en donde ya los tratamientos ortopédicos no son posibles. Se hacen corticotomías de tipo Lefor 1 y se ponen aparatos de tracción tipo la máscara de Leigh, que utilizan los ortodoncistas, pero se le ayuda con corticotomías para que avance el segmento del maxilar superior. O sea, es un tratamiento conjunto. En conjunto. Claro. Para el manejo de deformidades dentofaciales, es un tratamiento ortodóncico quirúrgico, porque se prepara las arcadas dentarias, porque estas arcadas dentarias tienen apiñamientos, desniveles y compensaciones dentarias. Entonces el ortodoncista va a alinear, nivelar y descompensar las piezas dentarias. De todas maneras hay que alinearlos previo a la cirugía. Los previos a las cirugías, exactamente, ¿no? Entonces, a estos pacientes se les prepara con ortodoncia, ya sea de origen congénito, del desarrollo o adquiridos, ¿no? En los de congénito ya les hablé que están los pacientes con fisuras labios palatinas, están con los pacientes con síndromes tipo Treacher-Collins, Golden Hair, microsomías semifaciales, tipo Cruzón, y que estos vienen acompañados con deformidades craneofaciales por faltas de crecimiento de tercio medio de la cara, o falta de crecimiento de la mandíbula, o asimetrías faciales marcadas. Claro. Entonces ahí también se utilizan técnicas de distracción osteogénica o técnicas de cirugía ortognática para poder dar solución a
sus Claro, problemas esqueletales. a veces el crecimiento maxilar, el maxilar superior es muy pobre o el maxilar inferior ha crecido demasiado, ¿no? Sí, sí. Así es. Dentro del otro grupo de etiología de deformidades dentofaciales y que es lo que más afronta el cirujano maxilofacial son las deformidades del desarrollo, que Ok, quiere decir son los llamados pacientes clase 3 o claro, prognatas, ajá, clase 2 o con perfil, ujú, bueno, que entre comillas le dicen de pajarito, claro, o las asimetrías faciales, ¿no? ujú, Se denomina del desarrollo porque durante el crecimiento y desarrollo, en los dos picos de crecimiento que tenemos o que tienen los humanos, es a partir a los 6 años de edad, justo en el recambio de la dentición este, de SIDA mixta, ajá, ahí se dispara el crecimiento y se ven ya las alteraciones de deficiencia o exceso de los huesos, ya sea de la mitad de la cara, identificado por el maxilar superior, o del tercio inferior, identificado con la mandíbula, ajá. ¿no? Este, Estos pacientes con enfermedades del desarrollo también se preparan, todos los pacientes se preparan con ortodoncia previa. Y doctor, ¿cuál sería el origen en todo caso de esto, ¿no? Estas deformidades? Las deformidades del desarrollo están situadas dentro del marco hereditario, está Claro, ligado a la ujú, herencia, ¿no? Y también a fenómenos ambientales. Por eso es importante cuando viene un paciente a la consulta eh, preguntar si hay algún familiar con la misma característica, ok, ¿sí? Sin embargo, los congénitos, ya también esto es por problemas genéticos, cromosomales, vamos a ver. que ya están y tipificados o identificados, ¿no? Ujú, Entonces, en las deformidades del desarrollo tenemos los perfiles clase 2 y clase 3 y asimetrías faciales. Los perfiles rectos también pueden tener alteraciones del desarrollo, que se ven clínicamente con ujú, mordidas abiertas anteriores o biprotrusiones maxilares. ujú. Estas mordidas abiertas anteriores y biprotrusiones también se ven en el clase 2 y en el clase 3, por el gran mestizaje que tenemos en Claro, nuestra un cruce población. de razas, ¿no? El cruce de razas, ya salen de los patrones, salen de las clasificaciones, porque puede haber maloclusiones clase 3, mordidas invertidas, Ujú, pero con un perfil convexo, claro, ¿no? Por patrones de crecimientos o por el volumen del tejido blando que enmascara las deformidades, ¿no? claro, claro. Doctor, bueno, justamente hace varias semanas hablamos con un ortodoncista que hablaba sobre camuflaje, ¿no? En pacientes con clase 3, ¿no? Digamos, hasta dónde, con extracción de hasta, incluso de caninos, ¿no? Y hasta dónde, digamos, se puede llegar solamente con tratamiento ortodóntico. Y a partir de dónde empieza lo que nosotros podríamos decir la cirugía ortognática. Este es paciente para cirugía ortognática. Sí, si me acompañan por favor Ujú, en la vista que les presento, ujú, ahí podemos responder su pregunta, doctor. Miren, estos son pacientes, si ustedes ven en el lado izquierdo de la pantalla donde están, esto es un perfil clase 2, un perfil convexo, este ujú, es un perfil cóncavo, claro. clase 3, este es clase 2 y este es una fotografía facial de una simetría. Ajá. Entonces, en estos tres casos en donde se ven marcado alteraciones faciales, perfiles o simetrías de la cara, el camuflaje es Imposible. imposible. Ajá. El camuflaje se hace generalmente, ¿no?, en clase 2 límites o clase 3 límites, en donde no hay crecimientos exagerados como este clase 3 que ven en pantalla, que vemos en pantalla, ¿no? O este clase 2 que vemos una deficiencia de mandíbula. Ajá. Pero si esto estaría en el límite de un perfil recto, entonces ahí podrían aplicar técnicas de camuflaje, mientras que la estética esté
en un borde límite. Claro. En un borde límite. Todo tiene un límite. Sí. Exacto. Así es. Doctor, y aparte también hay otras deformidades, ¿no? Dijo de desarrollo, congénitas, Y tenemos las adquiridas. las adquiridas. Sí, en las adquiridas vemos que están las secuelas de trauma, como estamos viendo en pantalla. Ujú. ¿No? Este es un paciente con secuela de trauma que ya fue operado, pero quedó con una mordida abierta y con el maxilar superior impactado. Entonces ahí hay que aplicar técnicas de cirugía ortognática para devolverle la oclusión. No, ¿no? generalmente por accidentes. Por ¿no? accidentes Claro. de tránsito, por agresiones, que son las dos causas del trauma en nuestro medio, ¿no? Pero también hay una deformidad dentofacial adquirida, pero concomitante a secuelas de cirugía ortognática. Son pacientes que ya tienen deformidades, Ya. pero al ser operados no hubo una planificación adecuada Claro. y siguen No, con la deformidad o acentuada la claro, deformidad. no tuvo buen resultado, no hubo una buena planificación y empeoraron. Así es. Como vemos en pantalla, este paciente que tiene Ajá. una simetría a predominio del tercio inferior Ajá. y después al ser operado termina con una incompetencia labial, ¿no? Ya. Sí, ahí nos está tapando la pantalla, pero vemos de un clase 3 terminó a un perfil recto pero con incompetencia labial, ¿no? Entonces esto es porque no hubo la planificación. Si vemos en la cefalometría Ok. inicial y la cefalometría final, Ajá. este paciente no fue sometido a ortodoncia prequirúrgica, en donde no hubo alineación de los dientes, donde no hubo nivelación de las arcadas dentarias y donde no hubo compensaciones, descompensaciones dentarias. Porque estos pacientes vemos en imagen, por ejemplo, este clase 3, Ajá. los incisivos inferiores están lingualizados. Esa es una compensación dentaria. Y el ortodoncista lo descompensa, los pone en una buena base e inclinación, base ósea e inclinación, y esa es la función del ortodoncista, que al operar y regresar a una buena oclusión hay estabilidad, porque ya las arcadas han sido preparadas, ¿no? Y en este caso no han sido preparadas y vemos resultados Claro, no se preparas y cuando quieres hacer la cirugía ya no hay una buena oclusión como para que puedas un buen engranaje, claro. buen engranaje, sí. Bueno, y aplican técnicas quirúrgicas que de repente por falta de entrenamiento del cirujano no la dominan y ahí se complican las cosas. No es este caso que les presento, ¿no? Vemos ahí radiografías panorámicas en donde hay deficiencia digamos, al inicio de la cirugía hay fijación intermaxilar y después de sacar la fijación intermaxilar queda con una mordida abierta. Entonces ahí falló la estabilidad con la técnica quirúrgica, ¿no? Doctor, ¿y qué instrumentos de evaluación facial usted utiliza en todo caso para poder llegar pues, a lo que es un buen resultado de una cirugía ortognática? Usted utiliza de repente también cefalometría. Así es. Dentro de los instrumentos básicos para la evaluación y planificación necesitamos primero la valoración facial, Claro. ¿no? Y en la valoración facial vamos a ver que hay que considerar varios aspectos: la edad, ¿no? Como vemos, la raza, ¿no? Porque es muy distinto raza negra, amarilla o el gran mestizaje que tenemos aquí en nuestro país, y cada uno con componentes, ¿no? Raza negra, hiperfusión; raza amarilla, deficiencia del tercio medio; la caucásica, pues es la que nos ilustran y salen todas las cefalometrías, porque los análisis cefalométricos vienen de población Exacto, caucásica. eso es lo que me llama la atención, cómo acomodar, digamos, toda nuestra mezcla de razas a una cefalometría extranjera, una cosa así. Claro, es un parámetro, no es un dogma que tenemos que llegar a, porque ahí ya lo que analizamos son los perfiles,
llegar a un perfil ortógnata recto, cuando se valora mediante la proyección de los labios y el mentón. Entonces, con la proyección de tejido blando, por eso los instrumentos de valoración para poder planificar está el análisis facial, que se hace directo en el paciente, o se hace en los sistemas computarizados, o se hacen en las fotografías, mediante fotogrametría también, que es otro análisis que estamos aplicando en la escuela Cayetano cuando no se tienen los softwares, ¿no? Que muchas veces no están al alcance de todos. ¿Y qué toma puntos de referencia faciales, digamos, para esas Sí, bueno, en el plano frontal lo que vemos son proporciones. Un rostro es agradable mientras que esté dentro de las proporciones. En el plano frontal, como ven en la imagen, se divide en quintos, ¿no? Y de ahí en el plano frontal tenemos los tónicos, los meso y los braquiofaciales, ¿no? Eso ya es por altura facial. Y los muy marcados, los que salen de esa proporción de los quintos, pues ya salen de los cánones de repente de belleza, aunque la belleza dicen que es subjetiva. Ha ido variando con los siglos, con los tiempos. Con los tiempos. Sí. Pero si uno ve algo desproporcionado, ahí no es subjetivo. Eso es objetivo, cuando ya las malformaciones o deformaciones faciales son acá. Ya sale de los cánones. ¿No? Entonces, porque el rostro, bueno, los entendidos del tema siempre nos han hecho mediciones y han hecho proporciones. Y en esas proporciones nos basamos para dejar un rostro dentro de las proporciones y que a la vista sea agradable. Por eso, pues acá mi novia, Sandra Bula, que está entre los quintos, lo ven en pantalla, ¿no? Y después los tercios medio, superior, medio, inferior deben ser iguales, pero vemos que Sandra Bullock tiene una frente menor que el tercio medio, ¿ya? Pero y hay otros componentes, por ejemplo. Entonces, ¿quién salió de la proporción y sigue siendo fea? No. Entonces, también hablar de proporciones va a estar de acuerdo a otros rasgos, ¿no? Vemos la nariz, los ojos, los labios, la posición de las orejas, los ángulos lineares. Entonces, hay otros, el color de ojos, la forma de los ojos. Entonces, hay otros parámetros también para evaluar el rostro. Hay personas que incluso tienen pues, un apuñamiento, de repente son nariz un poco de línea, pero son bonitas, ¿no? No sé si se da el caso, pero... Claro, ahí sí, que vemos en casos como Lucerito. Lucerito, si vemos el tercio superior, es bastante amplio. Entonces ahí no hay parámetros que tienen que ser de uno a uno. Entonces hay otros rasgos que la hacen bella, ¿no? Pero la edad pues también va jugando un rol en contra de la belleza. Aquí Lucerito, claro, acá estaba más joven en la anterior, y acá 5 o 10 años más, y ahora es como está ahora, ¿no? Pero sigue estando dentro de las proporciones, pero ya se dio cuenta que su frente es amplia y abajo. Entonces, y va a haber también un componente intrínseco de la persona psicológico, en donde qué tanto le afecta su deformidad, su desenvolvimiento cotidiano, la interacción social, si es una persona introvertida o extrovertida, ¿no? Y hay una compensación, de repente hay personas que no son bellas tal vez, pero son más extrovertidas, más sociables a veces, ¿no? Y hay como que una compensación. Así es, o sea, los que son socialmente aceptables, ellos mismos se sobredimensionan, ¿no? Es para atacar de repente su deformidad, que al final eso va a depender de la autoestima, el grado de autoestima y cómo lo formaron en su entorno. O sea, es muy importante también que los padres sepan
llevar al hijo a un tema de integración en su entorno social. Así es. No es su estilo, ¿no? Así es. Y pues en las razas por ejemplo, aquí vemos en Egipto la princesa Nefertiti, eso es en 1340 a.C. Vemos un perfil agradable, como lo que nos describen actualmente. Sin embargo, nuestros pobladores que vemos aquí en el guaco retrato de la cultura moche, ahí hay otros rasgos faciales que es netamente de una etnia, ¿no? Entonces, en donde vemos pues pómulos prominentes, mentón atrasado, labios gruesos, nariz leña. Y en esa época, seguro acá estos pobladores eran aceptados. Claro, dentro de sus cánones de belleza, de repente era alguien que se podía retratar en un hueco, ¿no? Alguien bello, ¿no? Claro, entonces por eso depende, como lo mencionaste, depende de la época, de la cultura, la raza, las etnias, entonces va variando los conceptos de belleza. Exacto. Muy bien, regresamos después de una pausa con el doctor Gerald Ventura para seguir hablando sobre estos cánones de belleza y de las deformidades dentofaciales. Ya volvemos. Amigos, volvemos en debate odontológico con el doctor Gerald Ventura hablando sobre deformidades dentofaciales. Doctor, estábamos hablando sobre los cánones de belleza, ¿no? Sí, es así que para la planificación lo que valoramos como el cirujano maxilofacial resuelve los problemas, mueve los maxilares, entonces hay cambios desde la punta de la nariz hasta entonces en la imagen podemos ver, por ejemplo, este rostro en donde tiene una proyección nasal, labial y de mentón hacia acá. Y que si lo acercamos un poco más, vemos que es un rostro agradable, que no hay nada que hacer, ¿no? O como esta gran estrella de cine, Angelina, en donde tiene una buena prominencia nasal, los labios prominentes carnosos, gruesos, el mentón en una buena posición, y si hacemos mediciones de repente puede decir que está con protrusión bimaxilar. Pero vamos a hacerle algo a Angelina, vamos a variar. Entonces, cuando valoramos a pacientes que sí tienen alteraciones de las proyecciones de los labios y del mentón, para establecer dónde vamos a poner esos maxilares, lo planificamos desde la parte externa, o sea, de tejidos blandos, y después valoramos los tejidos desde afuera hacia adentro. Entonces, lo que valoramos primero es el labio superior, que es el primero en establecer dónde va a estar el labio superior, para que sea un rostro agradable, porque el labio superior es modificado por la posición del incisivo, ¿no? Entonces, se planifica dónde va a estar el labio superior, y en base a eso ya vamos a la planificación ortodòntica prequirúrgica y luego la quirúrgica. Interesante. Sí. Por eso hay que ver el overjet labial. Así como hay un overjet o entrecruzamiento dentario, hay un overjet labial. Los clase 3 tienen más adelante que el superior. El clase 2, el superior, más adelantado que el inferior. Entonces planificamos que esos labios estén en una buena relación. Y eso, para eso se hacen las cefalometrías, los objetivos de tratamiento visual quirúrgico, el BTO quirúrgico, ¿no? Y también con programas computarizados, ¿no? Y en caso de cefalometrías, ¿usted qué cefalometría utiliza o adapta en todo caso a nuestro medio? Adaptamos, y lo que utilizamos mucho es lo que es la cefalometría y una línea de referencia.
Hay una línea de referencia que es la subnasal vertical verdadera. Esta subnasal vertical verdadera, como su nombre lo indica, parte del punto subnasal verticalmente hacia abajo. Y de ahí, cuando entrecruza los labios y mentón, se hacen medidas hacia los dos labios y hacia el mentón. Esto fue acuñado por un profesor americano, Spratley, de la Universidad de Baylor, Texas, que lo hizo en cefalometrías. Pero ahora eso lo podemos hacer en las fotos y poder decir el labio lo vamos a dejar dentro de los promedios aceptables. Qué importantes instrumentos han vuelto en la fotografía, ¿no? Sí, la fotografía es excelente en la planificación. Por ejemplo, en el planeamiento facial acá les presento paso a paso cómo vamos abordando estos pacientes. Primero es el motivo de consulta. El motivo de consulta es importantísimo, porque hay que centrar en solucionar lo que al paciente le dificulta, le molesta. ¿Por qué viene, no? Un paciente que dice, doctor, sonrío y se me ve mucha encía. Ahí hay que instruir el maxilar superior. O doctor, ¿sabe qué? Que tengo el labio superior muy prominente. Ahí hay que hacer técnicas de retroceso o del maxilar o segmentaria. O que la mandíbula común, que es lo que vienen por mandíbulas prominentes o mandíbulas pequeñas. Hay que centrarse en el motivo de consulta principal para dar solución, ¿no? En el examen clínico hay que ver el análisis facial que ya hemos estado hablando, la articulación temporomandibular, porque dentro de los objetivos es garantizar salud articular, ¿no? Y hacer un examen clínico intraoral, básicamente de que las mucosas y los huesos no tengan patologías, ¿no? Que es lo primero, y de ahí pues ya se aboca al tema de las malposiciones dentarias, ¿no? Se hacen registros fotográficos, facial, intraoral, se hacen fotogrametrías, registros cefalométricos en las imágenes, frontal, lateral, panorámicas, imágenes como la tomografía y resonancia magnética para problemas de ATM, la gammagrafía ósea es para ver problemas de sobrecrecimiento de alguno de los cóndilos, esa entidad patológica es llamada hiperplasia condilia, ¿no? Y la carpal para ver la fase de crecimiento y desarrollo que está el paciente. La ver la proyección. Claro, porque estos pacientes generalmente se tienen que operar cuando el crecimiento y desarrollo cesó, terminó, o cuando ya está por debajo del pico de crecimiento. Y para usted, ¿a partir de qué edad es eso, ya sea en hombres y mujeres? Cuando terminó de que el crecimiento en mujeres es un poquito antes, ¿no? A partir de los 16, 17 años. 16, 17. En el varón a partir de los 18, 19 años, ¿no? Entonces las mujercitas siempre nos llevan ventaja. Siempre. Pero ahí tienen que, esperar bastante, de repente, no sé si sabe cómo son el colegio, ¿no? De repente el complejo, de todo eso que tiene que arrastrar hasta que pueda por fin hacerse la operación, ¿no? Que después vamos a hablar sobre ese punto, ¿no? Sí, claro que cuando hay un componente psicológico muy fuerte, hay una autoestima baja, hay el famoso bullying. El bullying, sí. ¿No? Entonces ahí hay que tomar, los padres son los primeros que toman cartas en el asunto, ¿no? Primero terapias psicológicas y después tienen que ver el tratamiento. Entonces hay una cirugía ortognática en adolescentes, ¿no? En donde se opera y se va controlando con ortopedias maxilares o se pueden reoperar ya con retoques si es que hubo otro pico de crecimiento o salió, ¿no? Puede hacerse así, pero de todas maneras hay que ir evaluando porque todavía no ha terminado el crecimiento. Así es. Pero sí se tiene que operar en adolescentes que estén ya en el pico o bajando el pico de crecimiento. Bajando el pico. Preferible bajando el pico de crecimiento. Fíjese. Sí. Entonces también hay registro de modelos de estudio, montajes en articulador para valorar el tipo de maloclusión que presenta, valorar todos los problemas de la dentadura, de las arcadas, de la que hemos hablado, apiñamiento, desniveles o compensaciones dentarias, ¿no? Y miren, hay
cirujano maxilofacial de Loma Linda, de Estados Unidos, muy famoso a nivel mundial, tiene textos, publicaciones. Ese es el doctor William Ardet, en donde él tiene un cuestionario para identificar el motivo de consulta. Interesante, interesante. ¿No? Y ese motivo de consulta lo divide en el cuestionario en la cara, en los dientes y en los síntomas. En la cara, pues, perdón, en los dientes vemos que hay un cuestionario, como aparece en pantalla, que ver, ¿no? Él empieza con la siguiente pregunta: por favor, ayúdenos a entender su problema y de este modo darle una mejor solución de acuerdo a sus motivaciones y sentido de la estética personal. Encierre la respuesta en un círculo. Entonces, ahí en los dientes, por ejemplo, dice: si sus dientes pudieran ser cambiados, ¿cómo le gustaría cambiarlos? Entonces, porque el paciente sabe qué problema tiene. Claro, ¿sí? claro. Eso... ¿No? Se ve al espejo, al comer, entonces... Aparte que ellos mismos se informan también. Se informan, ¿no? Entonces ahí está cómo le gustaría cambiarlos, enderezando los dientes anteriores, los posteriores, haciéndolos más largos, llevando los dientes superiores hacia adelante, atrás, ¿no? Ese es el cuestionario de dientes. En el cuestionario de cara es: si su apariencia facial pudiera ser cambiada, ¿cómo la cambiaría? Moviendo el mentón hacia adelante, hacia atrás, el labio superior, ¿no? Tanto que hemos hablado del labio superior, ahí también los pacientes ven sus problemas a nivel del labio, si el labio superior está hacia adelante, atrás, si la nariz es más, el perfil de su nariz es más largo, es más corto. Como que vamos viendo qué es lo que quiere el paciente, ¿no? Para dónde quiere llegar, entonces para poder llegar a entender su motivo de consulta y dar la solución. Y en los síntomas está en relación a si hay dolores musculares o a nivel del ATM, ¿no? Entonces, y los dolores están relacionados con problemas de ATM, ¿no? Entonces, acá le pregunta al paciente en el cuestionario Arnet que especifique dónde están las zonas dolorosas, si está frente de sus oídos, bajo de sus oídos, sobre sus oídos, en la nuca, en los hombros, en los dientes, en las sienes, en los ojos, en los pómulos. Entonces ahí para ver puntos gatillos de dolores musculares o problemas intrínsecos de la articulación temporomandibular, ¿no? Con dislocamientos de disco, los dolores que hay en la ATM. Entonces son cuestionarios para valorar la... Porque muchos de ellos ya vienen con problemas de disfunción, de dislocamiento, ¿no? De disfunción, de dislocamiento, así es. De hecho, que después del cuestionario hay que ver las alteraciones de la personalidad, las interconsultas, psicología, si hay alguna enfermedad sistémica asociada, hay que mandar al especialista, ¿no? Y sobre todo, como va a ser una operación bajo anestesia general, tenemos que descartar cualquier patología pulmonar, cardíaca o discrasia sanguínea, que son las tres principales, que son, digamos, contraindicaciones para hacer una cirugía bajo anestesia general, ¿no? Ah, ok. Sí. Y doctor, y ya que hemos hablado de ATM, ¿qué, digamos, evaluamos, ¿no? En cuanto al ATM para poder hacer nosotros ese tipo de cirugía? Porque es bonito hacer la cirugía, pero también está involucrado la articulación temporomandibular. Y tenemos que ver qué puntos, qué referencias vamos a aplicar, ¿no? Entonces, vemos este caso de pantalla de una gran asimetría facial, a predominio del tercio inferior, con una laterodeviación hacia la izquierda, ¿no? Entonces tiene problemas de asimetría facial de la cara, tiene problemas de las articulaciones porque tiene chasquido muy notorio bilateral y tiene malposiciones dentarias. Cuando vemos pacientes asimétricos y problemas de ATM, hay que también valorar la columna vertebral, ¿no? Entonces, estos son los pacientes asimétricos, ¿no? Para la exploración del ATM tenemos que palpar los músculos de la cabeza y del cuello, ver hábitos parafuncionales, hay que ver dónde está la sintomatología, cómo está la postura general del cuerpo, los niveles escapulares, los movimientos del cuello. Entonces, todo un conjunto de... Está relacionado. Sí, relacionados con patologías de la ATM, ¿no? Vemos aquí en pantalla, pues, la gran asimetría de la paciente. Vemos que el mentón está desviado hacia el lado izquierdo, ¿no? Y vemos la altura de los gonios, uno más inferior y otro más superior. Los ángulos mandibulares, ¿no? Y ahí vemos esa
bueno, este es un ejemplo saltante. Claro, y esos casos ya, pues, ni vuelta que darlo, no se pueden camuflar por nada del mundo, Por hay que nada del seguir mundo. cirugía. Y este casito, como lo ven, fue camuflado con ortodoncia. Ah, mire. Fue camuflado, entonces fue camuflado por ortodoncia durante 4 o 5 años, ¿no? Porque ya cuando hay problemas esqueletales, ¿para qué forzar los dientes? Exacto. Si los dientes van a acompañar siempre a las bases esqueletales, ¿no? Miren la ortodoncia que le hicieron. Y a este paciente, para menguar los problemas de ATM, se les coloca este deprogramador neuromuscular, como ven en pantalla, en donde pues reflejan puntos de contactos homogéneos de piezas posteriores, de cúspide de piezas posteriores con piezas anteriores, y que va relajando la musculatura y poniendo en relación céntrica, ¿no? Ah, lo va guiando, ya lo va poniendo en posición. Claro, lo pone, si está con esos chasquidos, los chasquidos bajan, de hecho que no se recaptura el menisco, porque ya el paciente tiene una luxación del menisco con reducción, por eso vienen los clics articulares, ¿no? Y al poner en este aparato va equilibrando los músculos, porque ahí los músculos ya se pacifican y están trabajando iguales. Sin embargo, antes de esto hay conjuntos de músculos que están más contracturados que otros. Exacto. ¿No? Entonces, y en las imágenes es saltante, vemos en la panorámica el grado de crecimiento del cuello del cóndilo y ¿no? Comparado del derecho con el izquierdo, ¿no? Y vemos en la tomografía con BIM, ¿no? Que hay como bilobulaciones, ¿no? Entonces esto puede ser una hiperplasia condilia o una secuela de un trauma condilio. Wow, y aún así había rotación y todo. Y había rotación, ¿no? Vemos del ATM derecho, del izquierdo. Y el izquierdo ya tenía un osteofito, entonces estaba también trabajando mal, hay una reabsorción. Exacto. Entonces, al haber un sobrecrecimiento de una articulación, la otra también entra en parafunción y comienza a haber daño bilateral. Exacto. ¿Sí? Entonces, es importante esta valoración. Para valorar este crecimiento exagerado está la gammagrafía ósea, que lo vamos a ver en un caso clínico, ¿no? Y esta es la vertical verdadera que evaluamos para hacer la planificación de afuera hacia adentro. La línea vertical de verdadera, descrita por primera vez por Spradley y después utilizada por Arnett en su cefalograma que vemos aquí de tejidos blandos, en donde vemos las proyecciones que hay hacia el labio superior, labio inferior, base de la nariz, glabela, hacia las cúspides de los incisivos, el punto B de tejidos blandos, la dimensión o profundidad de garganta. Entonces, en base a esto se planifica un rostro. Y para hacer esas proyecciones, esas líneas, tomar esos puntos, ¿el paciente tiene que estar en reposo o está en oclusión? Para tomar eso es primero un registro fotográfico. El registro fotográfico, el paciente tiene que estar en posición natural de cabeza. Posición natural de cabeza. La posición natural de cabeza es una posición fisiológica y reproducible en el tiempo, ¿no? Y que tiene que estar con labios relajados y una oclusión céntrica. Labios relajados y oclusión céntrica. Y mirando al universo, se pone generalmente un espejo a 1,5 metros, 2 metros delante del paciente, en donde las pupilas se reflejan al espejo, para que haya una paralelo, esa línea bipupilar que se refleja al espejo tiene que ser paralela al piso, porque si levanta la cabeza, el mentón se va hacia adelante y puede enmascarar un clase 3, o si baja la cabeza es un clase 2. Es importante saber esos parámetros porque si no sería muy subjetivo, ¿no? Exacto. En base a eso planificamos, posición natural de la cabeza, labios relajados, oclusión céntrica, se registra y de ahí se pone en los programas. Este es el programa de Arnett, en donde vamos a ver, por ejemplo, esa línea vertical verdadera, hace el análisis de tejidos blandos y después de tejidos duros, en donde acá simula, por ejemplo, un camuflaje, lo que hemos hablado al inicio. El camuflaje ya vemos que es así, como aparece en pantalla.
en donde sobreinclina los segmentos dentarios, pero el perfil sigue siendo el mismo, ¿no? Y si se descompensan las piezas dentarias y se hace un avance mandibular, ya el perfil cambia y está dentro de los parámetros de proyección del mentón, ¿no? Entonces, esto es ortodóncico quirúrgico y este de acá es ortodóncico de camuflaje. Y vemos que en el ortodóncico de camuflaje el perfil está tan igual que el inicial, variando un poquito los labios, pero no el mentón. Y en la cirugía ortognática ya el mentón se proyecta donde debe estar para poder decir que ese rostro está equilibrado, ¿no? Eso es lo que se habla de camuflaje y de cirugía ortognática o tratamiento ortodóncico quirúrgico. Esa es la línea vertical de Spradley que lo utiliza William Arnett, ¿no? Y ya cuando ya se llega a la fase del diagnóstico necesitamos, recapitulando todo, el análisis clínico facial, el registro fotográfico, la cefalometría de tejidos duros y blandos y el análisis de modelo, ¿no? Muy bien, doctor. Antes de continuar ya viendo los casitos clínicos y viendo los instrumentos de diagnóstico y planificación, y aparte ya ir a las técnicas quirúrgicas, nos vamos a un corte comercial y volvemos con el doctor Gerald Ventura, aquí en Debate. Volvemos aquí en Debate Odontológico con el doctor Gerald Ventura, hablando sobre instrumentos de diagnóstico y planificación, plan de tratamiento, ¿no? Doctor, continuemos. Sí, ya resumiendo de lo que hemos hablado hasta ahora, el diagnóstico de estas deformidades dentofaciales están abocados o da el resultado final mediante instrumentos, y estos instrumentos son el análisis clínico facial, el registro fotográfico, la cefalometría de tejidos duros, tejidos blandos y los análisis de modelo. Análisis de modelo. Sí, de los modelos, el análisis de los modelos se ven las discrepancias alveolo-dentarias, mediante los espacios requeridos con los presentes, lo que es el análisis de Bolton, el tipo de maloclusión, las inclinaciones dentarias, la llave molar y llaves caninas, ¿no? Todo esto lo que se evalúa antes del tratamiento, ¿no? Como por ejemplo, dentro de la valoración de los modelos y del paciente, nos sirve para poder planificar la ortodoncia prequirúrgica, ¿no? En donde vemos en pantalla arcada superior e inferior con apiñamiento, con incisivos superiores vestibularizados, inferiores también, con mordidas abiertas, desnivel, miren esa curva de Speed del arco inferior, parece en L, claro, ¿no? Entonces todo eso, imagínense si se opera en esas condiciones. Entonces no hay estabilidad, porque al terminar la ortodoncia prequirúrgica, como vamos a ver, ¿no? Ya vemos que la ortodoncia demora entre 1 año, año y medio, 2 años, dependiendo de si es con extracciones o sin extracciones. Está bastante concientizado porque, ¿no? Esto, ortodoncia prequirúrgica, cirugía y ortodoncia postquirúrgica, ¿no? Sí. Vemos, por ejemplo, en esta paciente ya su rostro después de 2 años, en donde vemos, ¿no?, el arco inicial inferior con el gran apiñamiento y compensación dentaria y desnivel dentario, y ya vemos el alineamiento, Ya están alineados, ¿no? El arco superior, ¿no?, regreso antes de la ortodoncia y al final de la ortodoncia prequirúrgica, alineado y con terapia o biomecánica con exodoncia de primeras premolares, arriba y abajo, como ven. Vemos la alineación, ¿no?, superior, y en la parte inferior vemos la nivelación. exacto. Miren la nivelación y descompensación de las piezas dentarias, en donde los incisivos superiores ya entran en una buena posición con el hueso, y los inferiores también, y el nivel que el plano oclusal superior e inferior terminan rectos, no terminan con ninguna curva de Speed. Es ideal para hacer la cirugía. Para, ¿no? para cuando se llegan los maxilares a
a buena posición con los dientes, ya se cierra esa mordida abierta, porque esta paciente sigue con contactos posteriores, nomás con mordida abierta, ¿no? Miren en el plano frontal la gran nivelación, y en el plano también lateral, ¿no? La nivelación y esa curva de espía acentuada quedó recta, ¿no? Esa es la ortodoncia prequirúrgica para dar estabilidad al momento de hacer la cirugía ortognática, ¿no? Entonces, cuando ya está cerca a la cirugía ortognática, se le da el plan tentativo de tratamiento, dándole una información completa al paciente, las características de su deformidad desde el primer momento, la fase de tratamiento de ortodoncia prequirúrgica, cuánto va a demorar, la cirugía cuánto va a demorar, la ortodoncia, o sea, todos los tiempos aproximados. ¿Es más o menos cuánto tiempo? Por eso la ortodoncia prequirúrgica es 1 año a 2 años. Y de repente ya casos complejos pueden pasar de los 2 años. La cirugía generalmente son 15 días que el paciente tiene que separar de sus actividades. Ok, sin hacer nada. Sin hacer nada, solo dedicados a la cirugía. La planificación del acto quirúrgico es mediante cirugía de modelos y valoraciones cefalométricas, BTO quirúrgicos, y de ahí viene el acto quirúrgico, y de ahí el descanso de unos 15 días. Y de ahí viene la ortodoncia postquirúrgica, que son los pequeños ajustes que faltan, que dura alrededor de 4 a 6 meses. Ah, bueno. Sí. De ahí el tiempo aproximado de la cirugía, las características, el tiempo de hospitalización, trastorno de la sensibilidad, complicaciones probables, todo eso hay que conversarle al paciente antes de operarlo. Sí, y su consentimiento hay que... Su consentimiento informado. Dependiendo de la experiencia del cirujano, los tiempos operatorios son importantes. Los promedios de un cirujano ya con práctica regular, el hacer una cirugía unimaxilar, o sea de mandíbula, no debe tardar más de 2 horas, o sea entre 1h30 a 2 horas. Una bimaxilar simple de avance y retroceso no debe pasar de 2h30 o 3. Una triple con mentón ya va a 4 horas. 4 horas. ¿No? Sin embargo, tiempos quirúrgicos mayores, hay mayor riesgo de sangrado, descompensaciones, y el manejo de anestesia se complica, ¿no? Y todo eso es en una sola... En una sola intervención, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los objetivos o criterios de éxito que un cirujano tiene que tenerlo presente para garantizar el tratamiento? Es que la musculatura y las ATMs comiencen sanas y terminen sanas. Si tienen patologías, primero abocarnos a estabilizar esos problemas de ATM, operarlos después y al final controles nada más. Si se opera con patologías de ATM, muchas veces se exacerban los problemas. O sea, primero hay que abordar lo que es la patología ATM. Exacto. Incluso hay que operar también de ATM. Claro, cuando hay hiperplasias condilias activas, Okay. Cuando hay problemas del menisco, desplazamientos. Hoy en día está en boga también los procedimientos mínimamente invasivos del ATM mediante artroscopía. ¿Sí? Bueno, garantizarle al paciente equilibrio facial, oclusión estática y funcional, o sea, una oclusión orgánica, salud periodontal. Si tiene problemas periodontales antes, se tiene que curar antes de la operación. Es una defocalización. Defocalización. Claro. Donde hay un equilibrio facial, musculatura, ATMs y periodontos sanos. Resolución de las principales quejas del paciente. Por eso hay que enmarcar bien el motivo de consulta. Porque si no solucionamos el motivo de consulta, entonces el paciente va a estar descontento. Y hay que mantener o aumentar la vía aérea. En los pacientes convexos, cuando llevamos la mandíbula, la vía aérea, no hay problema, se aumenta. Y esos pacientes que probablemente tenían dificultad al dormir o si tuvieran el síndrome de apnea del sueño, se soluciona con el avance mandibular. Y en los clases 3, cuando se retrocede, puede haber disminución de la vía aérea y puede ir hacia el síndrome de apnea del sueño. Ah, mira, qué interesante. Y los que tienen problemas respiratorios, que ya tienen que intervenir el otorrino, y justamente el causante de repente de la mordida abierta. Claro. Por ejemplo, los pacientes dolicofaciales, perfil convexo y con un componente de crecimiento vertical hiperdivergentes, cursan con adenoides.
Claro. cursan con paladares muy ojivales, cursan con los cornetes hipertróficos. Claro. Entonces todo eso se tiene que ver antes con otorrino, pero al hacer la cirugía ortognática, lo que hacemos nosotros en la LEFOR 1, ¿no?, es ampliar la base de la vía nasal y los pacientes respiran mejor antes, perdón, después de operado, ¿no? Sí. Interesante. Sí. Entonces es importante mantener y aumentar la vía aérea, ¿no? Y de ahí pues vamos a entrar a los casos típicos que aborda el cirujano maxilofacial, hacer casos clínicos. Sí, de deformidades clase 13, y aquí donde vamos a diagramar paso por paso cómo abordamos, ¿no? Sí. Bueno, es importante también precisar que las técnicas quirúrgicas han evolucionado con el tiempo. Por ejemplo, esta radiografías son del año 94. En el año 94 no había casas que vendieran placas y tornillos como hoy en día. O sea, el material de osteosíntesis era más escaso. Era escaso. Existía una sola casa que la traían de Europa, de la casa Sintex, pero era carísimo, ¿no? Entonces no todos accedían. Entonces la técnica quirúrgica que más se hacía era la vertical de rama, y dejábamos la boca cerrada, como ven en imágenes. Ah, sí me acuerdo de haber visto eso con el estudiante. Claro. Con alambres. Ahí con alambres fijos, y se quedaba 6 semanas cerrado. Pobrecito, sí. Entonces ya con el avenimiento de la introducción de placas y tornillos en nuestro medio, ya esta técnica de vertical de rama para retrocesos mandibulares solo se utiliza cuando hay problemas de ATM. Ah, ok. Ha ¿No? evolucionado todo. Ha evolucionado todo. Incluso los materiales, que son de titanio, los tornillos, Sí. también han sido mejorados de repente, ¿no? Sí, han sido, o sea, el material es biocompatible, y los sistemas están en relación a la versatilidad y facilidad que le da al cirujano de coger el tornillo y que no se escape, de que sea resistente a las fuerzas al momento de atornillar, ¿no? Y que tenga una bandeja o stock suficiente para poder utilizar, ¿no?, los tornillos que querramos y las placas que se necesiten. Este caso, por ejemplo, es un paciente clase 3, ¿no?, con un dólico facial. Por eso el clase 3 hay dólico, hay braqui y hay meso. El clase 2 igual, y el clase 1 un perfil recto igual. Y después hay combinaciones de biprotrusión y de mordidas abiertas, incompatibilidades labiales. Y hay mezclas de grosores de labios, y hay mezclas de maloclusión. Ahorita con el gran mestizaje, sí, vemos un montón de alteraciones. Vemos el gran apiñamiento de esta paciente, mordida cruzada, mordida abierta, compensaciones dentarias. El sector anterior inferior, como vemos aquí, está lingualizado, ¿no? Entonces, y en el tratamiento de ortodoncia, en la parte superior está sin el tratamiento, después viene el tratamiento de ortodoncia, y la paciente estaba en crecimiento, tenía 15 años arriba, y abajo ya casi 17. Ven cómo cambia, sí, y ya maduró esqueléticamente y terminó su crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, su cara larga, sonrisa gingival, ¿no? Síndrome de cara larga. Síndrome de cara larga. Y de ahí viene el tratamiento de ortodoncia para alinear, nivelar y descompensar las piezas dentarias, como ven en pantalla. Y aquí el ortodoncista nos pone unos pines que ayuda al cirujano para hacer fijaciones intermaxilares durante el acto quirúrgico, ¿no? Se hace la predicción cefalométrica, simulando los movimientos hacia adelante, atrás, y el mentón, para poder llegar a un perfil basado en esa línea vertical de rama que vemos ahí en pantalla, ¿no? Y se hace cirugía de modelos. Ah, muy interesante. Porque lo que se hace acá se tiene que hacer en el quirófano, la cirugía de modelos. ¿Con qué articulador también lo hace? Con los articuladores semiajustables. Hoy en día también hay totalmente ajustables, y con pantógrafos, ¿no? Sí, para ver el recorrido con condilio, ¿no? Después de la cirugía de modelos ya viene el acto quirúrgico, en donde los milímetros que hemos hecho lo tenemos que hacer en el maxilar superior, de acuerdo
a la cirugía de modelos. Ahí hemos avanzado y acortado la mandíbula. Hemos avanzado y acortado la mandíbula y hemos sujetado con tornillos, que esta es una técnica de tornillos pasantes sin placas para poder disminuir costos al paciente también, ¿no? Claro, que eso es costosísimo, ¿no? Así es. A pesar que usted lo ha hecho esto en el hospital, ¿no? Esto lo he hecho en la clínica, la clínica quirúrgica de Cayetano Heredia, que tenemos ahí la facilidad de dar anestesia general a estos pacientes, ¿no? La sagital de rama, y también se coloca las mini placas para reposicionar esa mandíbula y fijarla. El mentón, retirar un segmento de mentón para cortarlo verticalmente, y de ahí ya vemos los resultados ya en el quirófano, ¿no? En el quirófano mismo, ¿sí? Y ahí vemos las imágenes radiopacas compatibles con los tornillos y placas, tanto en el maxilar superior, mandíbula y mentón, ¿no? No tiene que también cortar ahí, ¿no? Sí, va a cortar verticalmente. Ajá, porque es un cara larga. Exacto. ¿No? Y ahí están los resultados cefalométricos, y con la vertical de su nasal, donde los labios tienen que estar compatibles, y el mentón. Y ahí está la secuencia de ortodoncia pre, post y ya sin ortodoncia, en donde hay una estabilidad oclusal. Y ese es también uno de los objetivos: garantizar estabilidad oclusal a largo tiempo, o sea, por siempre, ¿no? Claro, sí. Y es bueno, pues, trabajar en conjunto, ortodoncia y cirugía. Y cirugía, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces están los resultados, ¿no? El bastante antes claros. Y el después, ¿no? Incluso todavía está hinchadita, ¿no? Acá. Sí, todavía está un poquito hinchadita, sí. Y acá en el plano frontal, cómo se acortó la cara, ¿no? Exacto. ¿No? Y su sonrisa agradable. En los clases 2, y ahí tenemos la caricatura de Eugenio, que es el representante, típico. El representante extremo de los clases 2, ¿no? Entonces ahí no hay ni vuelta que darle que hacer camuflaje, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, ahí es una paciente con incompatibilidad labial, un perfil convexo marcado, sonrisa gingival, ahí la ven, miren la sonrisa gingival, y se le prepara ortodóncicamente, y le decimos al ortodoncista: déjame un overjet de 12 milímetros, porque voy a llevar esa prominencia maxilar, porque también tenía una protrusión del maxilar superior. Ajá. Se saca premolares y se lleva la premaxila hacia atrás. Y se intruye el maxilar superior. Interesante. ¿Sí? Y la mandíbula se avanza. Y ahí solucionamos llevando la premaxila hacia atrás y llevando el maxilar superior. Entonces esa incompatibilidad labial la vamos solucionando. Claro. Ya para ser compatibles, o que choquen o que estén cercanos esos labios, que no lo tenía esta paciente. Ya se camufla, pues, la sonrisa gingival. Exacto. Ya se da solución a la sonrisa. Ahí se hace la predicción quirúrgica también, lo que les mencioné. Elevamos el maxilar superior, intruimos, retrocedemos la premaxila mediante exodoncia de premolares, y llevamos la mandíbula con una osteotomía sagital y una mentoplastía de avance. Y hacemos primero unos modelos primarios sacando las premolares, y a ver si hay estabilidad entre la arcada superior y la inferior, como ven en pantalla, sacando primeras premolares superiores. Y después de hacer esos modelos primarios, ya montamos el articulador y simulamos la cirugía. Esa banda vertical a nivel de premolares es lo que vamos a retirar de hueso y diente, y la banda superior con azul es lo que vamos a intruir. Todo bien planificado. Todo bien planificado. Y empezamos con la mentoplastía, el avance, porque como es simétrica, avanzamos el mentón quirúrgicamente con una incisión en fondo de surco, por planos, mucosa, después músculo, y después fijamos, proyectando donde debe estar el mentón, de acuerdo a la planificación, lo fijamos con tornillos nada más, como ven ahí en pantalla. Y la LEFOR es intruir adelante, sacar premolares, llevar el segmento anterior hacia atrás. Entonces primero la LEFOR 1, en donde se saca un segmento de hueso de lo que hemos planificado para poder elevar. De ahí la segmentaria, o sea, sacando las premolares, y vemos acá el espacio que se deja en la premaxila, ¿no? Aquí en la premaxila, y esta premaxila retrocede. Es el espacio que lo hacemos sacando premolares y retirando hueso. Y se lleva la premaxila hacia atrás.
porque tenía una protrusión labial o protrusión maxilar, ¿no? Y la osteotomía sagital de rama, y ahí se adelanta y se ve el segmento que nos deja el adelantar el maxilar inferior. Ahí los parámetros pues, de los nervios, ¿no? El nervio dentario inferior se ve, digamos, que se tiene que tener ahí. Ahí inmediatamente el paciente sale con anestesia del labio, y esa anestesia del labio es pasajera, que puede durar un mes hasta 3-4 meses, hasta que se recupere. Porque de todas maneras es interferido porque como se decorticaliza el nervio, entonces ahí hay un tema de interrupción del pasaje nervioso porque la mielina también se ve afectada, ¿no? Claro. ¿Y, sí, ¿y cómo hacer para cubierta. que no tocarlo, mejor dicho, no dañarlo? Bueno, las técnicas están mejoradas. Ahí se utiliza la osteotomía sagital de rama medial, que se hace un surco en el borde inferior de la mandíbula y que a través de ahí se fractura siguiendo la cortical del dentario inferior. El dentario inferior está protegido por una cortical. Entonces la osteotomía medial es en la base de esa cortical. ¿No? Y ahí vemos los resultados de sonrisa gingival a una sonrisa de 1 o 2 milímetros. La incompetencia labial disminuyó, la cara larga disminuyó. ¿No? Ahí vemos el antes y después en reposo, ¿no? Y acá vemos el cambio del perfil convexo que tenía a un perfil ortógnata. Claro, más recto. Y vemos ese ángulo nasolabial como ha aumentado. Antes era agudo y ahora está dentro de los... Exacto. Porque la premaxilar se llevó hacia atrás con la osteotomía segmentaria. ¿Ah? Bueno, y el otro grupo de pacientes que enfrentamos, miren la subnasal que valoramos. Ese punto pogonio al inicio estuvo casi a 1 centímetro y después de operado está en 3-4 milímetros, que es los promedios que analizaron los que acuñaron esta relación hacia esa línea vertical verdadera, ¿no? Línea vertical verdadera. Línea vertical. No se olviden, subnasal vertical verdadera. Subnasal vertical verdadera. Exacto. Bueno, acá está la ortodoncia postquirúrgica, ya las premolares que se sacaron al otro lado y se hace toda la biomecánica de ortodoncia después de operado, ¿no? Para hacer todo el... ¿no? Y el otro grupo que operamos son las asimetrías faciales. ¿Usted debe recibir bastante eso en el hospital que hay que tener ahí? Sí, en el hospital vemos patología distinta. En el hospital vemos tumores, quistes, trauma. En nuestra clínica docente asistencial, en nuestro servicio de cirugía oral y maxilofacial de Cayetano Heredia, ahí vemos estos pacientes. Ahí operamos estos pacientes con mayor volumen que en el hospital. Porque ya nos hemos vuelto, entre comillas, un centro de referencia de este tipo de deformidades. Entonces, este grupo de pacientes de deformidades dentofaciales asimétricos, vamos a ver, ¿no? Que cursa, miren cómo está el mentón desviado, mordidas abiertas, laterodesviación, mordidas cruzadas, ¿no? La línea media está desviada, superior e inferior. Entonces aquí y vemos el nivel ocular. Este es en la ortodoncia prequirúrgica, nivelando, desapiñando, descompensando. Vemos en el examen clínico esa línea bipupilar con respecto al plano oclusal, el gran canteamiento. Aparte que la línea bipupilar también tiene alteraciones, pero nosotros trabajamos desde la punta de la nariz, o sea, los cambios desde la punta de la nariz hacia abajo. De la punta de la nariz hacia arriba ya no, eso ya sería el campo de cráneo facial y que se utiliza mucho en síndromes tipo Crusoe-Upper, ¿no? Por pseudo o por hipertelorismo. Pero estos pacientes lo planificamos tan igual, el examen clínico, fotografía de frente, de perfil, la ortodoncia, prequirúrgico, y ahí tomamos la radiografía TAU para ver el ancho de cada cóndilo y las diferencias. Hoy en día tenemos las tomografías, como vimos en el primer caso de esa diferencia
cóndilo de uno del otro lado. Ajá. Y la gammagrafía. La gammagrafía se le inyecta una sustancia, un radioisótopo al paciente, y este tecnecio va por el torrente sanguíneo y va identificando zonas de actividad metabólica. Entonces, cuando hay hiperplasia condilia, hay actividad metabólica, o sea, porque el cartílago de crecimiento no se osificó. Y sigue creciendo, y ahí capta este radioisótopo. Y ahí nos dan unos conteos, y esos conteos los comparamos del cóndilo derecho con el cóndilo izquierdo. Ajá. Situaciones de captación de diferencia de 10% mayor que de uno al otro, ya está, podemos decir que estamos frente a una hiperplasia condilar activa, y ahí hay que hacer una condilectomía alta. Pero ojo que hay que mandar la gammagrafía ósea con el paciente deprogramado, o sea, con la férula que les mostré, ¿no? Y doctor, si eso todavía sigue en crecimiento, hemos dicho, tendrías que parar eso, ¿no? Claro, porque si sigue en crecimiento, porque se toma una gammagrafía basal, una basal antes del tratamiento de ortodoncia. Uh-huh. Y antes del tratamiento de ortodoncia y la gammagrafía, de programar al paciente para quitar los signos inflamatorios directos a la articulación, porque si no dan falsos positivos. ¿Ya? Cuando termina el tratamiento de ortodoncia, al año y medio, 2 años, se vuelve a tomar otra gammagrafía para comparar, porque como por ejemplo, si en la basal al inicio salió 12%, 15%, ya nos está diciendo que tenemos que entrar al cóndilo a operar, pero vamos a tener un periodo de 1 año o 2 años con la ortodoncia que ese cartílago se puede osificar. Entonces volvemos a tomar y volvemos a medir. Si ya está por debajo del 10%, entonces ya no está activa. Y entonces ya se puede proceder, mejor dicho. Se debe proceder, o si está encima del 10%, se tiene que entrar a operar el cóndilo haciendo un shapes o condilectomía alta, sacando la porción cartilaginosa. Retirar el estímulo. Sí. ¿No? Así es, ese estímulo cartilaginoso que está presente. Entonces, si se hace igual la predicción cefalométrica, aquí nos abocamos mucho en el plano frontal, en la cirugía de modelos, en donde nivelamos primero el plano cruzal y después llevamos hacia adelante la mandíbula y en forma transversal para centrar la línea media, y el mentón también para centrarlo y proyectarlo. La cirugía del maxilar superior, intruyendo más el lado derecho que el izquierdo, para solucionar ese canteamiento oclusal. Por eso medimos, lo que medimos en el modelo, lo medimos en el paciente para que sea igual. ¿Y el corte en ese caso cómo hacen como para que puedan intruir uno más que otro? El corte lo hacemos con el modelo que lo hemos programado en la cirugía de modelos, montado en el articulador. Hacemos líneas horizontales, y esas líneas horizontales igual las tenemos que localizar, y de ahí hacemos líneas verticales y medimos las distancias verticales en 2 puntos. Por arriba del canino, por ejemplo, se pone un punto, y por arriba de ese otro punto otro. Si midió 15 milímetros al inicio, y cuando intruimos 5 milímetros, entonces al final tiene que medir 10. ¿No? Entonces esa medida lo hacemos todo exacto, de los modelos lo transportamos al paciente, ¿no? Y ahí vemos pues que hemos intruido porque se está cabalgando el lado superior derecho, cabalga y avanza, y aquí está el corte en el mismo nivel. Entonces hemos ya solucionado el problema de canteamiento, ya lo hemos puesto en un nivel adecuado, el plano oclusal superior, y fijado con las mini placas y tornillos. Y la mandíbula igual acompaña la mordida, se hace fijación intermaxilar y se ponen las placas y tornillos. Y el mentón, para pues, como este paciente tenía una laterodesviación marcada hacia la izquierda, se le da una ayudadita para centrar el mentón en la línea media. Se mueve el mentón. Sí, porque no es suficiente con el hueso y los dientes. Y ahí están los resultados. Mire, pues. ¿No? Este primero es... y ahí bajamos unas líneas, ¿no? Unas líneas, la del centro es
con la ortodoncia prequirúrgica, y acá ya está operado en el final, ¿no? Y ya está centrado el mentón. Y la incompetencia labial también. Y ya vemos en el plano sagital acá, hemos solucionado ese perfil convexo, ¿no? Y esa incompatibilidad labial, y que lo vemos ahí, ¿no? Entonces ya en el plano frontal y en el plano sagital, y con planeamiento y haciendo todo lo que hemos conversado en los registros faciales, fotográficos, cefalométricos, cirugía de modelos, predicciones quirúrgicas cefalométricas, BTO quirúrgico, llegamos a planificar, y con esa línea subnasal vertical verdadera, que es el parámetro para dejarlo en un perfil adecuado. Uno podría pensar que en la cirugía tal vez no es tan exacto como en otras especialidades, pero sí hay números. Sí hay números, hay milímetros. Hay milímetros. Exacto. Y esos milímetros los tenemos que cumplir en el quirófano, ¿no? Y para que los resultados sean funcionales y estéticos. Y para eso hay que tomar unas buenas impresiones y unos buenos análisis para poderlos montar en el buenas impresiones. Hay sesgos o errores al hacer el montaje en el articulador mediante el arco facial. Si no se hizo un buen registro de arco facial básico, falló. Exacto. ¿No? Si las mediciones que se hicieron de la línea vertical verdadera no están adecuadas, falló, ¿no? Entonces, si no hubo una buena descompensación dentaria, falló. Entonces, todo se hace ya con un conjunto de técnicas que al final van a dar resultados adecuados, óptimos. Como lo que estamos viendo. Como lo que estamos apreciando. El articulador semiajustable no solamente sirve para la rehabilitación, sino también en cirugía es bastante útil. Sí, es ahí que en nuestro medio, por ejemplo, hay profesionales que hacen cirugía ortognática pero que no tienen preparación odontológica. Exacto. ¿No? Entonces, por eso la cirugía oral y maxilofacial deriva de la rama de la odontología. Nosotros aquí en el Perú hemos adoptado la especialización de acuerdo al plan curricular de Estados Unidos, en donde el odontólogo puede postular a cirugía oral maxilofacial en un programa especializado de 4 años. Y eso que en Estados Unidos ya está más adelantado para que no hayan problemas que hay con las áreas médicas, ¿no? Por eso en Estados Unidos ya el maxilofacial, si hace 6 años, ya tiene doble titulación como médico y como cirujano maxilofacial odontólogo. Entonces ya no hay problemas de peleas, que no es tu campo, que si es mi campo, sí, ¿no? Eso se ve en los hospitales públicos. En nuestro medio se ven esos problemitas, ¿no? Problemas donde pues cabeza y cuello con el cirujano maxilofacial, incluso los torrinos también, por ejemplo el caso del Luke. Sí. Se pelean tres creo especialidades, ¿no? Así es. Y por eso la cirugía ortognática es el que está capacitado, pero en el área odontológica, porque tiene que ver oclusión, tiene que ver articulación temporomandibular, tiene que ver musculatura, tiene que ver deprogramador muscular, tiene que ver el manejo de los articuladores, del arco facial, la cirugía de modelos. Exacto. ¿No? Entonces, el que no tiene un entrenamiento odontológico, entonces mejor que no. Exacto, y eso se ve ya desde los primeros ciclos del pregrado, ¿no? Sí. Toma de modelos, impresiones, toma de modelos, articulación. Claro. En nuestro medio el cirujano de cabeza y cuello no es como el de Europa. El de Europa, el cirujano oral y maxilofacial es médico, hace maxilofacial y hace odontología. Claro. Entonces aquí a nuestros amigos médicos cabeza y cuello tendrían que tener una formación odontológica. Exacto, y no entiendo cómo pretenden ellos hacer pues ese tipo de cirugía si no saben pues lo que es montaje de modelos, toma de impresiones, ¿no? Las mediciones que hemos visto en sus diapositivas, ¿no? Bueno, pienso que acá los odontólogos, los cirujanos maxilofaciales se les tiene que dar la importancia que deben, ¿no? Y ojalá que en un futuro, y creo que van a pasar muchos años todavía, para que nosotros evolucionemos como sociedad médica, odontológica, y podamos llegar a eso, ¿no? Claro, hay que pensar en función del paciente. Exacto. Que el paciente es sometido a una cirugía de alta complejidad y que tiene que tener la verdadera planificación y garantizar los resultados, que sean funcionales y estéticos.
Muy bien, doctor Gerald Ventura. Ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa Debate Odontológico y espero que podamos invitar para otro tema, ¿no? Que de repente cada un futuro usted es un cirujano maxilofacial, tiene muchos temas que puede abordar y esperamos tenerlo en un futuro próximo aquí en nuestro programa, aquí en Debate Odontológico. Muchas gracias, doctor. Agradezco a la producción de TV del Colegio Odontológico, al doctor Víctor Flores por la invitación y a todos los colegas que nos vean en esta presentación. Estamos a la orden, cualquier duda. Muy bien, amigos, no se olviden, todos los miércoles a las 5, aquí, Debate Odontológico por TV Cop, tu canal.